Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos y especialmente a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo, que cada domingo nos comunicamos a través de estos medios para tener un tiempo de alabanza y de reflexión y edificación para nuestras vidas. Queremos saludar a nuestra hermana Estela Rodríguez, que cumplió años. Deseamos bendiciones ricas del Señor para ella y su familia. Damos gracias a Dios por el pastor Silva y nuestra hermana Alicia, que ya están recuperándose. Continuemos orando por cada uno de ellos y por todos los enfermos, por todas las necesidades los unos por los otros. Tenemos ahora la adoración especial con Abraham y Cristal y con el grupo Living. Que Dios les bendiga y gocémonos en el Señor. Fue por amor, su trono él dejó, del cielo descendió a rendir su voluntad. Fue por amor, Jesús su vida dio, su sangre derramó y salvó la humanidad. Mi corazón compró, de gracia lo cubrió, venció mi rebelión. Nos acercamos hoy, libres del temor, no hay condenación. Sin igual, ángeles irán exaltados, siempre Él será. Jesús, poderoso Dios, asombroso Rey, por los siglos permanecerá. Resucitó y por siempre reinará. Mi corazón compró, de gracia lo cubrió, venció mi rebelión. Nos acercamos hoy, libres del temor, no hay Tu amor abre el camino que nadie puede
Estamos viviendo en un tiempo de apostasía como nunca antes, tal como se ha profetizado en la palabra de Dios. Muchos creyentes se apartarán de la fe, siguiendo predicadores que tienen mucho talento y predican bajo la unción poderosa de Dios, pero se apartan de la fe y poco a poco se darán a espíritus seductores y doctrinas falsas. Lo dice claramente en 1 Timoteo 4:1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mi responsabilidad como pastora es alertar al pueblo de Dios para que estemos preparados y alertas para que no seamos engañados como nos advirtió nuestro Señor Jesucristo en su palabra. De igual manera, el apóstol Pablo estaba cerca de la muerte y trae esta palabra de advertencia a Timoteo y al pueblo de Dios. En 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este era un momento solemne, no solo porque Pablo estaba cerca de la muerte, sino más aún porque Pablo y Timoteo serían un día juzgados cuando Cristo viniere a juzgar a los vivos y a los muertos, como nos acaba de decir este versículo que acabamos de leer. En primer lugar, darnos cuenta de eso nos alentaría a hacer nuestro trabajo fiel y cuidadosamente, y también nos librará del temor al hombre, pues después de todo, nuestro juez final y supremo es Dios. Al saber esto nos anima a seguir adelante en medio de las dificultades. Nosotros le servimos a Él y no a nosotros mismos. Tenemos que tener esto en cuenta. Sigue diciendo en 2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Pablo relacionó todo su ministerio con Jesucristo y la palabra de Dios. Su vocación y predicación dependía de la fe en Cristo. Él quería que Timoteo comprendiera esta verdad e hiciera de la palabra de Dios una prioridad en su ministerio. La verdadera predicación es la explicación y la aplicación de la enseñanza bíblica a cada una de nuestras vidas. Es decir, no solamente vamos a oír la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, sino vamos a aplicarla en nuestra vida para que podamos ser transformados cada día más y podamos crecer espiritualmente. En 2 Timoteo 4:3 sigue diciendo, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. A través de la historia de la iglesia, ha habido siempre quienes se han negado a amar la sana doctrina. A medida que se acerca el fin, empeorará la situación. Muchos afirmarán que son cristianos. Se congregarán en iglesias, aparentarán ser reverentes a Dios, pero como dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No tolerarán más la sana doctrina. Desearán que la predicación contenga menos exigencia que la del verdadero evangelio. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con el arrepentimiento, el pecado, la condenación y la necesidad de santidad y separación del mundo. Buscarán maestros que solo le enseñen lo que quieren oír según sus deseos y se conformen a sus deseos egoístas y mundanos. En 2 Timoteo 4:4 sigue diciendo, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Aquí la verdad es la palabra escrita de Dios, que debe ser la norma suprema de fe y conducta cristiana. Se debe usar la palabra de Dios
inspirada por el Espíritu Santo como la plena y suficiente guía por la cual se debe juzgar lo que se cree y lo que se hace. O sea que tenemos que volver a la palabra. Y cada vez que oigamos cualquier doctrina, no solamente un versículo bíblico sacado del contexto, sino ver con claridad el contexto y todo lo que Dios dice acerca de esa palabra. La tendencia de algunas iglesias es basar la doctrina, la conducta y las nuevas verdades en experiencias personales, milagros, éxitos y teorías humanas sin la sólida base bíblica. Será uno de los principales medios satánicos de engaño en la apostasía en estos tiempos. Tal como Jesús profetizó cuando los discípulos vinieron a preguntarle qué señales habrían de su venida. El Señor le dice allí en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y no solamente lo dice al principio, sino en 2 ocasiones más él enfatiza de esta situación de apostasía y de falsedad que habría en estos tiempos. Y en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Está claramente en la palabra de Dios que en estos últimos días abundarán los maestros y predicadores falsos. Gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. Solo una minoría permanecerá fiel y totalmente consagrado a Dios y a la verdad de su palabra. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debemos estar alerta. En este tiempo hay tanta falsedad que si no vivimos una vida cerca del Señor en oración y estudio de la palabra para que podamos conocer a Dios, conocer los tiempos en que vivimos, fácilmente podemos ser engañados con tanta falsedad y falsos profetas, falsos apóstoles que están surgiendo. Y después de analizar la condición que hoy estamos enfrentando como cristianos, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios cuidar nuestra vida espiritual y sobre todas las cosas, como también el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, que también le aconsejo yo a ustedes también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tu responsabilidad no es criticar a las personas. Tu responsabilidad es cuidar tu vida espiritual para que tú puedas ser una inspiración a otros. Cuidar de tu conducta espiritual. Y es importante para cuidar tu salvación y poder ayudar a otras personas a conocer a Dios a través de un testimonio nítido que cada uno de nosotros debemos de tener delante de Dios primeramente, porque Dios es el que mira los corazones, y después delante de nuestros prójimos, porque la palabra dice claramente que debemos de ser luminares, debemos de ser luz en medio de las tinieblas que existen en este tiempo. Debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios para que podamos preservar como la sal la palabra de Dios y puedan también ver a Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo hacerlo? Llevando una vida de oración perseverante, estudiando la palabra de Dios y obedeciéndola. Una de las peticiones de Jesús por sus discípulos y su pueblo antes de ir al Calvario se encuentra en Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santificar quiere decir hacer santos, separados del mundo y del pecado para servir a Dios.
Jesucristo fue nuestro ejemplo y vivió la vida que le agrada a Dios. Y nosotros debemos de seguir su ejemplo, como Pablo también lo dijo. Yo soy imitador de Cristo y nosotros debemos de imitar a Cristo porque Él nos vino a dar el ejemplo. Me recuerdo del hermano Pablo que tenía un programa de radio llamado Un Mensaje a la Conciencia. Y él decía, yo reviso mi carácter con la palabra de Dios. Y recomendaba que leyéramos Romanos 7 y 8, Gálatas 5, Efesios 4 y Colosenses 3. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo que nos deja ver nuestra condición espiritual. Y cuando leemos algún área de nuestra vida que todavía no está alineada al Señor o estamos haciendo lo contrario, tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos y hacer lo que Dios dice que hagamos, porque la palabra de Dios es nuestro guía. Como dice Santiago, la palabra de Dios es como un espejo que nos deja ver nuestro estado espiritual. Ella nos revela el carácter de Cristo, que es el modelo cuando estaba aquí en la tierra, la palabra viviente. Santiago 1, 22 al 25 nos dice claramente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego, olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Todos aquellos que obedecemos la palabra de Dios seremos bendecidos por el Señor, porque ahí está la base de la felicidad, hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Allí en el capítulo 7 de Mateo 21 dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, predicamos, hicimos esto, hicimos aquello, pero el Señor le dirá, no los conocí por cuanto no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te aconsejo que tomes en serio estos principios de la palabra de Dios y tu vida será transformada por el Espíritu Santo y sentirás una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento y serás de inspiración a otros cuando vean a Cristo a través de ti. Yo te invito en esta hora que Dios te ayude a que puedas acercarte cada día más al Señor. Estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía está en el cielo y nos estamos preparando para que podamos un día estar con el Señor por la eternidad. Y es importante que, como les dije anteriormente, tomemos en serio y vivamos la verdadera vida cristiana que Dios pide de cada uno de nosotros. Primeramente, para andar como es digno del Señor, para agradar a Dios y para dar fruto en toda buena obra. Que el Señor les bendiga y vamos a hacer una oración especial. Yo siempre quiero hacer la invitación a aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque ese es el primer paso. Y luego pues rendir nuestras vidas totalmente a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, quien pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario, para que hoy podamos tener esta salvación tan grande. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda y nos da el poder para vivir la vida cristiana, y por tu palabra, que es nuestra guía para que vivamos según tu voluntad. Te pido por cada una de las personas que están en este momento, Señor, escuchando esta reflexión, que tu Espíritu Santo se revele a ellos de una manera muy especial, Señor.
para que puedan entregar sus vidas a ti, aceptarte como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndote a ti en su corazón, Señor, y prometiéndote y rindiendo sus vidas a seguir tu palabra, Señor. Oramos también por tu pueblo en general, oramos por nuestros hermanos todos, que tú nos ayudes, Señor, a vivir la vida cristiana, para que podamos estar preparados, para que no seamos engañados en este tiempo de apostasía, donde hay tanta falsedad y engaño, Señor. Cuando se ha levantado el enemigo de nuestras almas para traer doctrinas, Señor, de error, que están desviando a tantas personas de la fe auténtica en Cristo Jesús y su palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llenes de tu poder y tu gracia para que podamos permanecer. Oramos por todos los enfermos, Señor, que tú pongas tu mano santa y sanadora sobre ellos, por todos los médicos, Señor. Oramos, Padre Santo, por todas las naciones. Estamos reclamando al mundo para Cristo. Que tú levantes tu iglesia en esta hora con la pasión por ti, por la causa tuya, y llevar este evangelio del reino a toda criatura, porque dice tu palabra que entonces vendrá el fin, y nos ayude a perseverar hasta el fin. Glorifica tu nombre, Señor, y glorifica tu nombre, Señor, y trae un avivamiento sobre todo el mundo, y trae un derramamiento de tu Espíritu Santo que traiga al mundo a tus pies. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga y hasta el próximo domingo.